Cuando hablamos de siglo XV, después de Cristo, están ocurriendo cosas. Ocurre el descubrimiento de América, están sucediendo cambios a nivel científico, está sucediendo la revolución copernicana, que nos explica y nos hace ver que el modelo, como entendíamos el universo, en el que la Tierra permanecía quieta y todo giraba alrededor, era equivocado, ¿no? Y como el Sol es el centro en realidad y todos los planetas giran alrededor del Sol, es el nuevo modelo que está comprobado científicamente. Están ocurriendo cosas en el siglo XV y XVI después de Cristo, lo que llamamos el Renacimiento. También hay una economía feudal que está terminando, hay un nuevo estatus social que es el que está germinando y que está afianzándose, que es la burguesía, en cierto modo. Están ocurriendo muchos cambios sociales e históricos que nos hacen pensar de forma diferente. Eso siempre ocurre, es decir, el pensamiento y el conocimiento nos hace transformar la sociedad y esos cambios en la sociedad a su vez provocan nuevos cambios en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, en ese momento llamamos Renacimiento. Ese Renacimiento es así llamado por los historiadores porque es una vuelta atrás, pero no es una vuelta atrás al clasicismo y al conocimiento y a la sociedad tal como la entendemos en la Grecia clásica y en el Imperio Romano. Entonces volvemos a los valores del clasicismo. Bueno, cuando volvemos a los valores del clasicismo, lo que volvemos a encontrarnos es con una filosofía y un pensamiento que está centrado en el ser humano, porque durante toda la Edad Media el referente o la forma de entender al ser humano estaba mediatizada por la teología o por la visión y el conocimiento de Dios desde un ámbito cristiano. En el Renacimiento volvemos a observar al ser humano y nos damos cuenta de que el ser humano es el centro de la reflexión durante esa época. Es un antropocentrismo lo que encontramos, es decir, el hombre es el centro de la creación y toda la reflexión, todo el arte, todo el conocimiento está relacionado con el ser humano y la indagación en qué es el ser humano. Desde ese renacimiento se producen existe la posibilidad de que haya cambios muy importantes en el pensamiento posterior, lo que ese renacimiento da lugar a una época que los historiadores llaman modernidad. Vale, ¿por qué está caracterizada la modernidad? La modernidad está caracterizada precisamente por ese antropocentrismo. Bueno, cuando vamos y estudiamos la modernidad encontramos un tipo de pensamiento muy particular. El primero que vamos a ver es el racionalismo. El racionalismo ocurre, como decimos, después del Renacimiento, ocurre en esa época artística que llamamos barroco, y consiste en lo siguiente, consiste en pensar que la racionalidad es la capacidad fundamental del ser humano y la que debe ser cultivada. Ahí nos encontramos a un autor muy importante, es un francés llamado René Descartes, en francés, en español decimos Descartes. Y René Descartes plantea lo siguiente, René Descartes plantea que si hay un modelo de conocimiento, hay un modelo de encontrar certezas, ese tiene que ser el modelo de las matemáticas. Fijaos lo siguiente, René Descartes se da cuenta de una cosa muy fundamental y es que nuestra percepción es que la Tierra está quieta, el Sol gira alrededor de la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra y según las estrellas son ellas las que giran alrededor de la Tierra. Y sin embargo, estamos equivocados. Es decir, es la matemática y la comprobación matemática de Copérnico, después la comprobación empírica de Galileo, los cálculos de Kepler, es decir, es la matemática lo que nos ayuda a entender cómo funciona el universo. Y sin embargo, nuestros sentidos contradicen a la matemática. Claro, si nuestros sentidos contradicen a la matemática, y la matemática tiene razón, será que el modelo de conocimiento es la matemática. Por lo tanto, plantea Descartes, si queremos conocer al ser humano y conocer el mundo, lo tenemos que hacer desde las matemáticas. Es decir, las matemáticas es el modelo adecuado para conocer el mundo. Entonces, por eso Descartes plantea que
es la racionalidad y sobre todo centrar en la racionalidad matemática y deductiva lo fundamental para conocer al ser humano. Después de Descartes nos encontramos a otras personas que dicen o que les genera duda de que realmente la racionalidad sea lo fundamental del ser humano. Y el siguiente ámbito de discusión es lo que llamamos el empirismo. El empirismo siempre está relacionado con lo empírico. Lo empírico es lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, son los hechos que nuestros sentidos pueden comprobar como ciertos. De ahí viene la palabra empirismo. Bueno, dentro de este movimiento del empirismo nos damos cuenta de que hay una parte que es pensamiento moral, ético, político y otro pensamiento que es desde el conocimiento. Bueno, vamos al primer pensamiento sobre el empirismo, sobre que la importancia es lo que nuestros sentidos pueden comprobar como cierto. El primer pensador que situamos en el empirismo es a Hobbes. Hobbes plantea lo siguiente del ser humano. El ser humano, si no hay orden, es como un animal cualquiera y por lo tanto es salvaje. Él dice la siguiente frase: el hombre es un lobo para el hombre. En un estado de naturaleza en el que no hay un orden social y no hay un gobierno, el hombre estaría continuamente atacando al hombre. Y por lo tanto necesitamos un gobierno fuerte que sea el que es capaz de controlar los instintos violentos del ser humano. En la crisis del coronavirus que estamos viviendo actualmente, mientras se graba este vídeo, podemos encontrar un fiel defensor aún del modelo de Hobbes, China. China manifiesta que el hombre no sería capaz de mantener un confinamiento y de que libremente, sin ninguna conciencia, extendería el virus si no hubiese un gobierno fuerte, controlador, normativo, restrictivo, que utilizase la tecnología si hiciese falta y cualquier medio para controlar al ser humano. Hay otro modelo que es el de John Locke. John Locke plantea lo siguiente: el hombre tiene algo fundamental que le es innato y es su libertad. La libertad para John Locke es algo inalienable que cada ser humano debe poseer. Y uno debe ser libre de una forma consciente, es decir, mi libertad es importante, pero no es tan importante como la libertad del otro. Por lo tanto, mi libertad siempre tendrá un límite, que es la libertad del otro. Mientras mi libertad agreda a la del otro, puedo hacer uso de mi libertad y debo hacer uso de mi libertad. El problema es cuando agreda a la del otro. Y la segunda parte de esto es que un hombre en sociedad, un ser humano en sociedad, debe defender la libertad, por encima incluso de las restricciones del gobierno. Si os dais cuenta, encontramos un fiel defensor durante toda esta crisis del coronavirus de este modelo: Estados Unidos. Si os dais cuenta, en Estados Unidos la gente se manifiesta por la libertad de movimiento a pesar de la gran pandemia. Eso es fruto de una tradición basada en el liberalismo. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos. Tal vez hay una falta de conciencia de que tenemos un límite que es la naturaleza. Igual en Estados Unidos están entendiendo que mi uso de la libertad y de movimiento puede poner en riesgo la salud de otra persona y por lo tanto la limitación de su propia libertad. Entonces encontramos ahí una tradición liberalista en Estados Unidos que le está llevando a hacer ciertas cosas, pero tenemos que entender por qué se manifiestan contra las restricciones de movimiento en Estados Unidos. Y es esa tradición que viene de John Locke. El empirismo propiamente dicho, o la teoría del conocimiento empirista, de David Hume. David Hume lo que plantea es lo siguiente: en realidad, el hombre, o lo que dice que conoce el hombre, lo que dice que conoce el ser humano, lo dice, cuidado, por las costumbres, no porque haga una reflexión racional primero. Es decir, el ser humano toma decisiones que no están basadas en la racionalidad. Y de hecho, muy a menudo el ser humano, en muchas cosas de su vida, toma decisiones no basadas en la racionalidad, sino en la irracionalidad. Y es lo que otras veces ha funcionado, sin tener en cuenta si eso va a volver a funcionar. Muchas veces en clase lo decimos, ¿no? Nos esforzamos
por hacer argumentos, por fundamentar nuestras opiniones racionalmente, y sin embargo salimos del ámbito del aula y nos encontramos como continuamente la gente está apelando a nuestro lado menos racional para que tomemos decisiones. La publicidad apela a nuestro lado más emocional para que tomemos decisiones. Familias, padres, amigos tratan de apelar a nuestro lado emocional para que hagamos cosas que en realidad ellos quieren que hagamos, no que nosotros queremos hacer. Muy a menudo puede ocurrir esto. En política se alude a razones emocionales, al miedo, al odio, a la desesperanza para tomar decisiones políticas. Hume, en cierto modo, tiene razón. Por mucho que nos tratemos en tomar decisiones a un nivel racional, en nuestra vida la parte irracional, emocional, domina la mayoría de las decisiones que tomamos, o muchas de ellas. Eso es el empirismo. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Hemos hablado de Hobbes y su idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Hemos hablado de John Locke, en el que defiende la libertad, y con la libertad cuyo único límite es la libertad del otro, y que debemos defender un estado de derecho en el que haya libertades. Y 3, tenemos el empirismo en la teoría del conocimiento de David Hume.